Del colonialismo a las naciones imperialistas como modelo hegemónico. El colonialismo constituye un proceso que permite la conquista y administración de un territorio que se encuentra en un continente ajeno al que controla. Al área conquistada se le conoce como colonia, mientras que la nación que lo domina es llamada metrópoli. El colonialismo implica que una nación tome el control total sobre otra. Este control es tanto político como militar, además es formal, directo y absoluto. En cambio, imperialismo se refiere al control económico y político ejercido por una nación sobre otra, ya sea formal o informalmente. Durante el siglo XIX, las potencias industrializadas europeas desarrollaron un proceso de expansión territorial, así como también de su influencia económica, política y cultural a otros países de distintos continentes. Esta expansión territorial se debió a las consecuencias que trajo consigo el capitalismo, sistema económico base del imperialismo, el cual es impulsado por la gran industrialización y caracterizado por una fuerte expansión marítima, también llamada ultramarina. Este periodo se caracteriza por la búsqueda y obtención de nuevas fuentes de materias primas, nuevos mercados y áreas donde establecer una influencia económica principalmente por parte de los países industrializados de Europa, asociado al equilibrio territorial, armamentístico y de legitimidad. Causas del colonialismo. Económicas. Es la causa más importante, puesto que el colonialismo es una consecuencia de la revolución industrial y del capitalismo. Los países europeos, Inglaterra y Francia, buscaban en las colonias obtener materias primas en gran cantidad y a bajo costo. Políticas. Los países europeos buscaban situarse en las colonias en puntos estratégicos para desarrollar el comercio. Además, la expansión territorial entregó prestigio a los estados europeos que tuvieron colonias. A esto se suma la competencia entre los países industrializados y un sentimiento de nacionalismo por defender a su estado y llegar a ser más grandes que otros países o estados. Tecnológicos. Puesto que el desarrollo del capitalismo e imperialismo se llevó a cabo en conjunto con la revolución industrial, esta trajo consigo también una revolución en el plano de las comunicaciones y medios de transporte, lo que influye en la competencia de los países europeos por lograr un estatus dentro del poderío mundial. Los medios de comunicación más destacados fueron el telégrafo y el teléfono, y los medios de transporte fueron los barcos y el ferrocarril. Demográficas. Influyen en el contexto vivido en Europa. Su población pasó de 300 millones a 450 millones de habitantes, y tuvieron que emigrar a las colonias como Argentina y Brasil. Culturales. El desarrollo industrial y tecnológico había creado una idea de superioridad del europeo con respecto a los habitantes de otros continentes. A esto se le conoce como eurocentrismo. Control y distribución de las colonias. Este proceso fue desigual y desequilibrado. Comenzó así una carrera entre los estados europeos por obtener más colonias. A esto se le conoce como competencia por lograr la hegemonía mundial. Imperialismo. Imperialismo. Dominio de una nación sobre otra más débil. Puede ser militar, político o económico. Orígenes. La segunda revolución industrial, la acumulación de capital, el crecimiento demográfico, los adelantos científicos y tecnológicos, la búsqueda de materias primas para la industria, el afán de encontrar nuevos mercados. Sus principales objetivos: vender sus productos a los países dominados, enriquecerse, dominar a países no desarrollados, propiciar la dependencia de los países pobres y subdesarrollados. Sus expansiones fueron motivadas por económico, desarrollo del capitalismo y el liberalismo económico. Ideológico, justificaron la ocupación de pueblos atrasados respaldados en planteamientos como la misión civilizadora, la religión y el pretexto de hacerlos partícipes de las ventajas del progreso. Nacionalista, las potencias deseaban aumentar su poderío y exaltar la conciencia nacional mediante su prestigio internacional. Causas del imperialismo. Tensas relaciones internacionales, control de territorios, crecimiento demográfico en Europa, emigración a otros lugares colonias, revolución industrial, abastecimiento de materias primas y fuentes de energía, nuevos mercados e inversión, factor científico, explotación de nuevos territorios, factor cultural, transmisión de cultura y religión a las colonias, factor tecnológico, mejoras en los medios de comunicación y transporte. Consecuencias del imperialismo, económicas.
exportación de las riquezas coloniales, importación de productos industriales, explotación de la mano de obra, monocultivo y grandes plantaciones. Sociodemográficas, inmigración, descenso de la mortalidad, segregación racial. Políticas, rivalidades coloniales, Primera Guerra Mundial. Culturales, aculturación. Principales guerras provocadas por teorías imperialistas. Guerra del opio, una guerra entre China y Gran Bretaña. La venta de opio fue rechazada por China. Comerciantes británicos e indios mandaron flotas para derrotar a China. Estados Unidos, Francia y Rusia forzaron a que China firmara el convenio de tratados desiguales. Guerra de los Boers. El conflicto inició cuando se encontraron yacimientos de oro y diamantes en territorios Boers. Influyeron factores políticos y económicos inherentes al fenómeno imperialista. Gracias al Tratado de Vereeniging, se finalizó la guerra. Los Boers quedaron bajo el dominio del Imperio Británico, pero conservando su autonomía. Guerra hispano-estadounidense. Estados Unidos le declara la guerra a España en Q898, con la excusa de la explosión y hundimiento del Maine. Siguiendo órdenes, Estados Unidos ondeó su bandera en Guam y Manila. Se firmó el Tratado Germano-Español, y España vendió las Islas Carolinas y Marianas al Imperio Alemán. La guerra terminó al ser firmado el Tratado de París.